Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Con ocasión de las enseñanzas de Jesús, se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios. Para comenzar, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos, y como no tenía con qué pagarle, mandó el rey que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y le dijo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir ese funcionario, se encontró con un compañero que le debía 100 denarios y agarrándolo del cuello quería estrangularlo y le decía: Págame lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus demás compañeros, al ver lo sucedido, se dolieron muchísimo y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: Funcionario despiadado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Y el rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona a su hermano de todo corazón. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Bien, veamos, estamos en el 24º domingo del tiempo ordinario, en el ciclo A, y meditamos el Evangelio según San Mateo. Nos vamos ubicando otra vez los contextos para que podamos entender el mensaje que nos quiere dar el Señor hoy. Recordemos lo que ya hemos dicho desde un principio en este tiempo ordinario, que el Evangelio según San Mateo, que tiene 5 discursos, para que no perdamos todo este enfoque. Recordemos que en ese capítulo 5 se empezó con el primer discurso, que era el discurso de la montaña, capítulo 5. Y recordemos que este Evangelio lleva discursos y acciones. Acciones, discursos. El primer discurso está entonces, como habíamos dicho, en el capítulo 5, que es el discurso del monte o bienaventuranza, el discurso del monte, capítulo 5. Luego siguen unas acciones. Veíamos después en el capítulo 10, que era el discurso misionero, y luego unas acciones. Luego veíamos en el capítulo 13 el discurso parabólico. Entonces, discurso de la montaña, capítulo 5, capítulo 10, el discurso misionero. Luego seguíamos con el capítulo 13, el discurso parabólico, cada discurso con sus acciones. Luego seguimos con todo el capítulo 18, con el discurso misionero que termina prácticamente hoy. Seguiremos después el quinto discurso, que es el capítulo 24, que es el discurso escatológico o el del fin de los tiempos, fin del mundo. Estamos terminando entonces el discurso comunitario, capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Y esto lo veíamos ayer, estamos sencillamente, es una continuación, estamos continuando sencillamente del Evangelio pasado,
si un hermano tuyo comete algo pecado contra ti, habla con él a solas y alegra a la comunidad si alguien pega contra ti. Pero hoy estamos ya prácticamente en el fondo y prácticamente de este evangelio que es el perdón. Jesús, porque el texto nos dice que Pedro le va a hacer una pregunta a Jesús, pero le hace la pregunta con ocasión de lo que Jesús enseña. Uno entiende que prácticamente lo que Jesús enseñó y predicó, y que aquí se aparta prácticamente de todas las enseñanzas de los rabinos y de todos ellos, o si lo hacían ellos, lo hacían someramente, pero se ve que el fondo o el hueso duro, o sea, lo duro de Jesús era hablar del perdón. Ese fue su mensaje central. Y aquí estamos entonces en lo que se llama evangelio, que lo he dicho muchas veces ya. Pero vamos a ver cómo vamos a meternos en el fondo de esto y buscar soluciones, porque ese es nuestro pan cotidiano, lo que es el perdón, o más bien diríamos la falta de perdón, a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel mundial. Y hay como 3 perdones, porque es que es el perdón personal, el perdón al otro y el perdón a Dios, porque a veces estamos resentidos con Dios y no le perdonamos. Ahora bien, en el texto, cuando Jesús le dice a Pedro que hay que perdonar 70 veces 7, porque él pregunta 7 veces, 7 veces se entiende que es siempre, pero aquí 70 veces 7 es afirmando que siempre se tiene que perdonar. Y hablando del perdón, que es su mensaje, porque Pedro pregunta, dice, con la ocasión de la enseñanza de Jesús, que es sobre el perdón, la sexta pregunta, entonces hay que perdonar 7 veces. No te digo 7 veces, no, 70 veces 7, o sea, siempre. Y le pone entonces Jesús un ejemplo de alguien que debía una suma de 10.000 talentos. Aquí, en la traducción del texto, se entiende que son 60.000 denarios, pero para entenderlo es mejor dejarlo con los talentos para que entendamos un poco. O sea, 10.000 talentos. Recordemos que un talento era como algo, un peso, algo de plata que pensaba casi unos 38 kilogramos, 38 kilos de plata. Eso era un talento. Aquí son 10.000 talentos. Pero para que entendamos un poquito, en las regiones de Israel, que está dividida como en 3 partes, está Barquelao, Herodes Antipas, la región le tenían que pagar a este rey anualmente 200 talentos, o sea, la región anualmente. La otra parte, Arquelao, le tenían que pagar 600 talentos anualmente. O sea que hablaríamos de unos 800 talentos que pagaba una región o el país a los reyes en sí, serían unos 800, entre 800 y 1.000 talentos. 800 y 1.000 talentos, una región, un país al rey, anualmente. Y aquí dice, para que entendamos, que alguien debía 10.000 talentos. Es para que veamos, o sea, si un país le debían esto, pagaban al rey anualmente, reuniendo las 3 regiones eran 1.000 talentos, todo el país anual. Este debía 10.000 talentos, o sea, es una suma exagerada, o sea, nunca podía pagar eso. El texto lo pone Jesús de una forma exagerada, es para saber que no se podía pagar esa deuda. O sea, la deuda nuestra deuda con Dios no se puede pagar. Nuestro pecado es grave y nuestro pecado no se puede pagar. Teníamos que ir entonces, nos vamos entonces, como siempre hay que remitirnos, porque esto es más profundo de lo que creemos, al libro del Génesis en cuanto al pecado. En cuanto al pecado que cometimos, porque nosotros, nuestros primeros padres y nosotros en ellos, porque esto es como una herencia o la concupiscencia de este pecado,
que este pecado que cometimos, que fue un pecado de desamor, de desagradecimiento, de autosuficiencia, de soberbia, de orgullo, esto nos resquebrajó. Esto afectó nuestra estructura humana. Y eso es lo que tendrán que estudiar todo médico, todo antropólogo, todo economista, todo mandatario, todo el mundo debería estudiar esta parte y analizarla, lo que es el pecado original. Es que esto hay que analizarlo y nadie lo analiza. En esta época de campañas políticas, que se nos habla mucho de hierro y cemento, de desarrollo y no de progreso, o habrá que hablar de las dos, pero nadie toca el tema del pecado original, que es que nos afectó estructuralmente, nos hizo violentos, desagradecidos como tal, nos afecta y nos hizo muy frágiles. Y decir frágiles nos hizo resentidos, rencorosos, envidiosos, violentos, mentirosos y engañosos. Tramposos es que hacemos trampa, mentimos y es que todo el mundo miente. Dicen los salmos que Dios busca ver si encuentra a alguien, a un justo, si busca un justo y no encontró ninguno. Cuando Abraham negocia con Dios, dice, si encuentro 70 justos en esa ciudad, en Sodoma y Gomorra, no la destruyo, Señor, pero es que es mucho. Si encuentras 30, si encuentro 30 no la destruyo. Pero si encuentras 10, pues por 10 no la destruyo. Si encuentras 3, tampoco la destruyo. Y si encuentras 1, tampoco la destruyo. No encontró ninguno. Si Dios busca en la humanidad un justo en la humanidad, no lo va a encontrar. Ni tú ni yo somos justos. Y no debíamos perdonar. Y no debíamos. O sea, debíamos perdonar por eso, pero no lo hacemos porque es que somos injustos. Sin embargo, Dios nos perdona. Haciendo justicia, sumando y restando, perdemos. No podemos pagar esa deuda. Imposible. Ahora bien, nos dice que el texto, que el rey se compadeció y perdonó esa deuda. O sea que Dios nos perdona para que así lo hagamos nosotros. Pero, ahora bien, humanamente es difícil perdonar. Entonces, ¿cómo se paga esa deuda y cómo se canjea? Esa deuda la paga el Señor derramando la sangre por nosotros, comprándonos. Porque el texto dice aquí que como este hombre no podía pagar, le dicen que en esa época el que no podía pagar se volvía esclavo. En otras partes los torturaban, pero en los hebreos se volvían esclavos, tenían que pagar solamente con su familia y entregarse ellos como esclavos. Pues bien, como éramos esclavos del pecado, dice la carta a los hebreos, el Señor nos compró, Él nos compró, pero al comprarnos rompió ese pagaré y nos dejó libres. O sea, no estamos sometidos, somos libres. Pero sí estamos sometidos, pero sometidos al amor, a la misericordia. Somos esclavos ahora del amor. O sea, ¿qué se nos manda? Como se nos compró de esa esclavitud, y esa esclavitud nos tendía a la rabia, a la soberbia, al rencor, a la violencia, a la muerte. Nos compran de esa esclavitud, nos borran esa mancha, y ahora somos esclavos del amor. O sea, que al ser esclavos ahora, ya nos compraron al amor, tenemos que tender es al amor. Ya somos esclavos de alguien. Antes éramos esclavos de la muerte y el pecado y tendíamos a actuar era por la muerte, pero ya nos compraron de ese pecado y ahora nos compraron ahora y pertenecemos a alguien que es amor y ahora tendemos es al amor, a la misericordia. ¿Están entendiendo esto? Porque estoy hablando aquí de una forma antropológica, ¿sí? Porque es que éramos esclavos de alguien
y por esa esclavitud que teníamos tendíamos a algo. Pero ahora nos han comprado de esa esclavitud, alguien nos compró y pertenecemos ahora a otro dueño. Pero este dueño ya no es violento, sino que este dueño es amor. Y como nos ha comprado ahora, en la esencia, tenemos que tender a eso, al amor. Pero aquí estamos hablando de una gracia. Esto no es un esfuerzo, esto es una gracia. Hermanos queridos, esa falta de perdón, esto afecta al ser humano en su mente, en toda su memoria, en su cuerpo y en su alma, porque es que éramos esclavos de esa enfermedad. Y hay un resentimiento. Ahora, al comprarnos este nuevo dueño, este nuevo amo, ahora Él por su sangre nos cura, nos sana de esa esclavitud que teníamos antes, de esa suciedad, de esa podredumbre, de mentira, de trampa, de engaño, porque a eso tenemos todo. Usted puede decir que aparentemente no, pero le llega una tentación bien tremenda y cae porque cae. Eso póngale. Cae porque cae. Y si no, lo hará por un ser querido. Lo hará ante el momento de la muerte. Hay una persona que dice, es muy, muy sanita, dice, nunca cometí un pecado, me he manejado bien, pero ante la enfermedad de un hijo, y usted no cometió ningún pecado, y su hijo está que se muere, y los médicos no encuentran cura, y apareció por alguien con cosas mágicas, y cosas que no son de Dios, le dicen, yo le puedo curar a su hijo, a su hija, y le puedo sanar a su hijo, a su hija ya, pero de esta manera. Se lo arreglo en 2 segundos. ¿Usted qué hace? ¿Lo deja morir o deja que esa gente con cosas maléficas le cure? ¿Usted qué hace? Difícil, ¿verdad? Difícil, tentación fuerte. Y usted nunca cometió un pecado, pero la tiene ahí, la tentación la tiene allí, porque es su hijo, es su hija, que se le van a curar, se le van a transformar, pero con cosas maléficas. Le van a devolver el bien, pero con cosas malas. ¿Usted qué hace? Para que vea que todos estamos tentados. Todos estamos tentados. No hay un solo justo. Nadie es bueno, nadie, en absoluto nadie es bueno, nadie, solamente Dios. Pero Dios sí puede dar esa bondad. Dios sí te puede sacar de la trampa. Dios te saca de la mentira y te mete a navegar en la verdad. Oiga, en el 2020, recuerdan ustedes que no hace mucho, es que tenemos mala memoria, nos dimos cuenta que todos éramos frágiles. ¿Recuerdan en el 2020 qué pasó con la pandemia? Que estábamos pidiendo cacao, todos arrodillados. Nos dimos cuenta que todos éramos frágiles, todo el mundo lleno con miedo, sin salir a la calle porque podíamos morir por la muerte, la que anda con ese gancho, ¿no? Que nos estaba amenazando. Y pidiéndole al Dios de la misericordia. El perdón es divino. Bien, hace 2 semanas estuve celebrando en mi casa los 100 años de mi mamá, Rosita Severiche, y para eso le escribí un libro, ya que ella le sirvió al Señor de la forma carismática o con los carismas que Dios le dio, 50, 60 años, aunque ella ya como médico, autodidacta, también lo ejerció, la mitad de su vida la ejerció como médico, autodidacta, y cuento aquí en el libro porque recuerdan que en Colombia las mujeres antes no podían estudiar. Ahora usted puede estudiar, pero antes las mujeres no podían estudiar. Pero como ya no podía estudiar por el hecho de que no habían universidades para mujeres, no había aquí en Colombia, ella cogió los libros y se puso a estudiar medicina. Y fue médico. Y ayudó a mucha gente pobre, la mitad de su vida, y la otra mitad ayudó a la gente enferma
pero ya con los carismas del Espíritu de Dios. Y yo esto lo escribí aquí, en este libro, toda su historia y los carismas. Y en uno de los pasajes aquí en uno de estos capítulos, una mujer, aquí lo cuento, estaba ciega. Y esta mujer estaba ciega por falta de perdón. La llevaron a Bogotá y en la cirugía no había cura para ella. Llamó a mi mamá y ella le dijo, es que tú estás enferma porque no has perdonado. Y esa falta de perdón ha afectado tu vista. A mucha gente la falta de perdón le afecta el cuerpo, enfermedades, cánceres y cuánta enfermedad existe. Enfermedades, las que tú no te imaginas, migrañas y cuánta cosa por falta de perdón. Al esposo, a la esposa, a los papás. Y el corazón está fracturado, la vida está fracturada como hemos explicado acá. Y le dijo, cuando perdones a esta persona, tú te vas a curar. Esta mujer pues era reacia ante esto y luego de que buscó formas para curarse, no pudo, al fin acepta, mi mamá le hace oración a ella, le ora a esta mujer que no quería perdonar, ella perdona, de corazón le costó, y a los 3 días recobró la vista. Y ya se lo había anunciado en una profecía. Bien, este librito aquí está, los testimonios de ella y el testimonio de lo que he hablado aquí, de que cuando se perdona, pero esta mujer perdonó por la gracia de Dios, es que ella no podía. Y dice, doña Rosa, es que yo no puedo, es imposible, no puedo. Y yo, ábrete a Dios, Dios toca tu corazón y ahí Dios te va a ayudar. Y Dios tocó el corazón y lo pudo hacer, porque es que humanamente eso no se puede. Porque recuerda es que un esclavo está encadenado. Y es solamente que venga alguien, rompa las cadenas, y al romper esas cadenas, al romper las cadenas, ya se rompen las cadenas de la mentira, de la muerte, la trampa, el odio, y se le ponen otras cadenas distintas. Pero son unas cadenas largas de amor y misericordia y de libertad que las pueden manejar. Pero estas cadenas, este nuevo amo, hace que tendamos al perdón y a la misericordia. Es algo que va a fluir, no hay un esfuerzo, no hay una fuerza. Esto tiene que fluir, esto fluye, porque esto se llama gracia. Entonces aquí está el librito que le escribí a mi mamá y están los testimonios aquí. Se llama Rosita Severiche, alma apasionada por Jesús. Amén. Continuamos con la Eucaristía. Creo en Dios Padre.